Hola, mi nombre es Vania Verbonen y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes acerca del dolor espiritual. Me pidió su maestra Rocío que pudiera hablar con ustedes acerca de este tema y sé que han estado hablando acerca del tema del dolor físico y el dolor emocional y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del dolor espiritual. Yo me encuentro en mi tercer año de universidad, estudio Biblia con un énfasis en consejería bíblica. Entonces, para mí es de las cosas más fascinantes y apasionantes poder hablar de este tipo de temas con ustedes. Así que gracias por la oportunidad. Y pues bueno, más adelante voy a estar también disponible para poder contestar algunas de sus preguntas y escuchar algunos de sus comentarios también. Y bueno, para comenzar me gustaría definir qué es el dolor. El dolor, como bien sabemos, es una sensación molesta, ¿verdad? Un padecimiento que provoca sufrimiento, que actúa como señal para indicar que algo no funciona bien en el organismo. En el plano fisiológico, el dolor está asociado a un daño tisular. En el plano emocional, el sufrimiento está relacionado con cargas personales o relacionales. Y en el plano espiritual también sufrimos porque esto es un indicativo de que algo no está bien. Mucho de lo que sufrimos a nivel emocional y físico es consecuencia de lo espiritual. No estoy diciendo que todo, pero sí mucho. Y es mi intención que conforme vamos avanzando en este tema podamos ir entendiendo a qué me refiero con esto. Y pues bueno, el dolor espiritual podríamos definirlo como la separación de Dios. Esta es la separación que sufrimos en la parte más interna de nuestro ser como consecuencia del pecado, que surgió en la caída. Y bueno, como les mencionaba, vamos a ir hablando de esto ahora sí que punto por punto. Y el día de hoy quiero hablar de 4 puntos principalmente. Uno va a ser el origen de dónde viene este dolor espiritual, ¿verdad? El origen, el problema con este dolor. El tercer punto va a ser la manifestación y el cuarto, la solución a este dolor, a este problema. Al hablar de dolor espiritual estamos asumiendo que tenemos un espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es el espíritu? Bueno, es la parte incorpórea del hombre. El espíritu es la parte no material que da vida a la parte material, el cuerpo humano. Es el espíritu el que nos permite estar conscientes, que nos permite pensar, procesar y comprender la vida y todo lo que pasa en esta. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, esto lo encontramos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De igual forma, la Escritura nos dice que Dios nos creó a imagen suya. Esto lo encontramos en Génesis 1:27, donde dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Porque Dios nos creó, tenemos valor intrínseco. Esto es propio, tenemos valor propio y dignidad de igual manera. Fuimos creados a la imagen de Dios, nuestro Creador, con el propósito de disfrutar una relación personal con Él. La relación más cercana, más honesta, más abierta, más íntima que pudiéramos experimentar en esta vida debía de ser con nuestro Creador. De igual manera, el deleite más grande estaba destinado para encontrarse en esta relación con Él. Pero el pecado nos ha apartado, más bien separado por completo de esta relación con Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, si recuerdan, les mencioné que vamos a hablar de 4 puntos y aquí están los puntos de los que vamos a hablar. El número 1 es el origen. El origen de este sufrimiento, de este dolor espiritual del que hablábamos, esta separación con Dios, tiene su origen en la caída. El pecado fue introducido al mundo en la caída, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Si bien recuerdas la historia de Adán y Eva, Dios los creó, ¿verdad? Y los puso en el jardín del Edén. Él les había provisto de todo lo necesario, todo a su alrededor era perfecto. Y les dio un único mandamiento,
Y este mandamiento era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si ellos comían de este árbol, bueno, ellos iban a morir. Eso fue lo que Dios les dijo. Eso lo encontramos en Génesis 2:17. Y bueno, si están tomando notas, me encantaría quizás que puedan anotar las citas bíblicas y después puedan buscarlas por ustedes mismos. Y bueno, continuando aquí, nos imaginamos, ¿verdad? O más bien sabemos, estoy segura, de lo que pasó. Ellos desobedecieron al mandato de Dios, pecando así contra Él, porque querían ser independientes y tener sabiduría por su propia cuenta, igual que nosotros. Y murieron, pero no físicamente. La muerte a la que Dios se refería aquí era la muerte espiritual, eso es, la separación de Dios. Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue transformada por el pecado de rebelión, acarreándole la muerte espiritual y la depravación. Estamos viendo estas dos cosas. Trajo muerte espiritual y la depravación interna. Y como consecuencia, introdujo el sufrimiento al mundo, comenzando ese abismo enorme entre nuestro Creador y nosotros. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la desobediencia en contra de Dios, esta rebelión y depravación, el pecado, fue introducido y ha sido pasado a todas las generaciones de la humanidad, incluidos tú y yo. El pecado es personal. Día a día nosotros cometemos toda clase de pecados, desde actos hasta actitudes, hasta pensamientos y motivaciones que están en contra de la voluntad de Dios, en contra del carácter de Dios. Desde una mentira piadosa hasta el homicidio. La definición del pecado en la Biblia es la transgresión de la ley. Esto lo encontramos en 1 Juan 3:4. Y la rebelión contra Dios, Deuteronomio 9:7. En palabras más simples, el pecado es todo aquello que pensamos, decimos, hacemos, que rompe la ley de Dios. Todos hemos ofendido a Dios al violar su ley, los 10 mandamientos. Y esto lo encontramos en Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, es de vital importancia que entendamos este versículo, por eso lo voy a dividir de dos maneras. Y la primera parte nos dice así: por cuanto todos pecaron. Creo que está siendo bastante claro, ¿verdad? La palabra todos se refiere todos, sin excepción de ninguno. Esto nos incluye a ti y a mí. Romanos 3:10-12, pon mucha atención a lo que dice aquí. Nos dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es, ninguno. A todos nos deja en ese plano de culpables. Y bueno, si tratáramos de negar la existencia del pecado, creo que sería como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Vemos el pecado manifestado en la violencia a nuestro alrededor, la delincuencia, relaciones rotas, familiares ofendidos. Todo este tipo de cosas nos hablan de que algo realmente está mal en nuestro mundo, ¿verdad? Y esto es, una vez más, consecuencia del pecado. Y bueno, la segunda parte de este mismo versículo nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, esto es que estamos separados, que no alcanzamos la gloria de Dios. Dios es santo, justo y bueno, y dice su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable, Éxodo 34:7, sino que pagará a cada uno conforme a sus obras, Romanos 2:6. También 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice así: que Él dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y bueno, esto es muy claro en lo que estamos leyendo, ¿verdad? El pecado ha creado ese abismo, esa separación entre nuestro Creador y nosotros. Y bueno, la paga del pecado, la paga de este pecado es la muerte. ¿A qué muerte se refiere aquí? Una vez más, a esa separación de Dios. Ahora, todo tipo de sufrimiento
emocional, espiritual y físico son consecuencia de la caída humana. Padecemos enfermedad, sufrimos decepciones, angustias y experimentamos el fin de nuestras vidas en esta tierra, la muerte misma, como consecuencia del pecado y la caída. Vivimos en rebeldía contra Dios, negando su existencia o simplemente ignorándola, evadiéndola, porque no queremos sujetarnos a Él. El pecado es el problema, el supremo problema del hombre, El pecado viene del horrible deseo de ponernos a nosotros mismos en lugar de Dios. En otras palabras, querer ser el centro y la medida de todas las cosas y conocer por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Básicamente queremos ser el estándar que rige, ¿verdad?, nuestras vidas, que pensamos que es mejor. Y bueno, continuando, vamos a pasar al punto número 2 ahora, y este es el problema. Tanto algunos psicólogos como filósofos han tratado de analizar a través de los siglos y argumentar que los problemas que enfrentamos realmente tienen diferentes raíces o factores, y la mayoría han estado de acuerdo en que algunos de esos factores que nos afectan a nosotros son factores como el ambiente, nuestras relaciones, eventos pasados, aún los eventos futuros, ¿no? Porque al no saber qué va a pasar en el futuro, tenemos ansiedad, ¿no? Diferentes cosas. Básicamente, todos han llegado a la conclusión, o no todos, pero muchos han llegado a la conclusión de que todo lo que nos afecta es ajeno a nosotros, es decir, es externo, está fuera de nosotros. Y siempre ha habido estas diferentes posturas, ¿verdad? ¿A qué es realmente lo que afecta al hombre? Y bueno, la Biblia nos enseña que el verdadero y supremo problema de la humanidad es el pecado. Es verdad que determinadas cosas nos afectan, pero no podemos culpar a nuestras relaciones o a nuestro ambiente o a nuestras circunstancias. Esa es la palabra que estaba buscando, pero debemos reconocer de dónde viene el verdadero problema. El verdadero problema está en el corazón del hombre. Y creo que esto es a veces algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar, porque nos gusta pensar que hay algo bueno dentro de nosotros. Y bueno, no solo algo bueno, pero más bien que hay mucho bueno dentro de nosotros, ¿verdad? Como que estamos llenos de bondad. Y cuando somos confrontados a la luz de la palabra, vemos que no es así. Esto lo encontramos en Marcos 7, 20 al 23, donde Jesús nos enseña muy claramente que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Vamos a ver qué dice. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, contrario a lo que podríamos pensar de cómo las circunstancias o el ambiente o relaciones son lo que nos afecta internamente, esto nos permite ver cómo realmente lo que nos afecta viene de adentro hacia afuera. Jeremías 17, 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y cómo podemos responder ante estas verdades? Una ilustración que podría ayudarnos a entender esta realidad es la siguiente. Si una película de nuestros pensamientos pasados y presentes, sin mencionar nuestras acciones pasadas y realizadas en lo oculto, fuera mostrada en una pantalla grande enfrente de nuestra familia y amistades, cada uno de nosotros saldría corriendo de vergüenza. ¿O podrías decir lo contrario? Bueno, creo que esto nos muestra realmente de qué estamos hablando cuando decimos que el pecado está en nuestro corazón, ¿verdad? Y que este pecado es lo que nos contamina. Ahora, por esto mismo es que el dolor espiritual es resultado del pecado que vive en nosotros. No podemos culpar las circunstancias o factores externos, una vez más. Tu problema, tu pecado, puede o no ser escandaloso, puede o no causarte dolor, puede que estés consciente o no de tu mismo pecado. Tu conciencia puede o no alarmarte de esto,
Pero déjame decirte una cosa. Tarde o temprano, tú y yo estaremos frente a nuestro Hacedor rindiendo cuentas. Entonces, debemos realmente tomar el tiempo para meditar en esto. Quizás quisiéramos negar que somos responsables, pero la Biblia nos deja sin excusas y sin escapatoria. Todos somos culpables. ¿Recuerdas lo que mencioné en Romanos 3? Esos versículos nos dejan ver con mucha claridad cómo no hay escapatoria, cómo somos culpables. Moviéndonos al punto número 3, que son las manifestaciones, quiero hablar un poco de cómo se manifiesta este pecado, ¿verdad? Esta separación de Dios, este pecado que causa la separación de Dios, en esto que estamos hablando. Y bueno, una de las manifestaciones más visibles y palpables es el sufrimiento en nuestro mundo. Sufrimos interna y externamente, tanto como emocional y físicamente. Pero no somos víctimas, nosotros mismos somos rebeldes que escogimos y escogemos día a día vivir en pecado. Y por lo tanto vivimos estas consecuencias interna y externamente. Sufrimos internamente cosas tales como depresión, angustia, desesperación, ansiedad, entre muchas otras. Y sufrimos externamente las manifestaciones del pecado que viven dentro de nosotros. Violencia, maltrato, abuso, todo este tipo de cosas. No podemos negar la realidad del pecado cuando vemos realmente cuánto nos afecta a nosotros día a día, cuánto afecta a nuestros seres queridos, como se los mencionaba. Aún el pecado es lo que ha causado nuestras enfermedades físicas y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos ignorar el pecado o decir que no existe? Y bueno, el punto número 4 que quiero tocar con ustedes es la solución. Gracias a Dios hay una solución para este dolor espiritual, ¿verdad? Que mencionábamos al principio. El dolor espiritual es esta separación que existe entre nuestro Creador y nosotros como consecuencia del pecado, como consecuencia de la rebeldía que hubo en la caída y que hay dentro de nosotros. Pero hay esperanza y esto es lo que quiero como poder compartir con ustedes y con lo que puedan quedarse en sus corazones en esta parte final de esta lectura. Y bueno, debido al pecado que entró en la humanidad, ¿verdad? Después de la caída, la raza humana estaba condenada a vivir separada de Dios, su Creador, por la eternidad, a menos que Dios interviniera, proveyendo un medio de salvación por el pecado. Y así fue. Dios proveyó un mediador, su propio Hijo, quien abrió el camino para reconciliarnos con el Padre. Este mediador, Cristo Jesús, nunca pecó. Él vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos, pero que si aún hubiéramos muerto como Él murió, no hubiéramos podido pagar por nuestros pecados. Y todo esto Él lo hizo para salvarnos por amor, únicamente por amor. No porque nosotros lo mereciéramos, pero por amor. A decir verdad, Dios no le debía nada a la humanidad caída. Finalmente fue ella la que decidió rebelarse contra Él y levantar el puño contra Él. Dios no tenía ninguna obligación de salvar a la humanidad, pero su gran amor fue demostrado al mismo tiempo que su justicia en aquella cruz. Como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no podía simplemente pasar por alto los pecados o declararnos inocentes porque Él es un Dios bueno. Claro que no, Él es bueno y debemos recordar que al mismo tiempo Él es santo y justo y su justicia debía ser satisfecha. Por eso Cristo murió para pagar por nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios que había en nuestra cuenta por nuestro pecado, por la santidad de Dios, y así podernos perdonar a nosotros, declararnos inocentes al venir a Él y poner nuestra fe en Cristo. Cristo pagó una vez más, muriendo en esa cruz por nosotros. Él
vivió esa vida perfecta, murió la muerte que no merecía y al tercer día resucitó, venciendo así sobre el pecado, sobre la muerte y para darnos vida y vida eterna. Él ha prometido que a Él viene, Él no le echa fuera. Esto está en Juan 6:3. Él ha prometido también que el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 6:47. Ha prometido que el que invocare su nombre será salvo. Romanos 10:9. Ha prometido que nuestros pecados serán borrados. Hechos 3:19. Y que nos dará un nuevo corazón y nos hará nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Ven a Jesús. Él ha venido a dar su vida, a morir por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos, salvos de nuestro pecado, de la condenación, de esa paga del pecado, ¿verdad? De vivir una vida separados de Cristo, no solo en esta tierra, pero por la eternidad. Él dio su vida por nosotros para que nosotros podamos conocerle y ese es el deseo de su corazón. Por eso vino a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En esto fue demostrado el amor de Dios, en que Él vino a darnos vida a través de su muerte. Cristo Jesús vino a hacer eso por nosotros. Entonces, esta es la esperanza que tenemos. Sí, sufrimos en todos los sentidos de nuestra vida, en todos los planos, ¿verdad? Pero hay esperanza en Cristo, no en nosotros, pero en Cristo. Así como una persona enferma con una enfermedad terminal reconoce que no puede hacer nada por él mismo y va a un médico, así nosotros estamos llamados en este momento a venir al Salvador. Tenemos un problema enorme, ¿verdad? Que es el pecado, que es la causa que nos ha llevado a sufrir tanto, a padecer tanto dolor en nuestras vidas. Pero eso no lo es todo. Vamos a seguir sufriendo mientras no vengamos a Cristo. Él nos ha llamado para que podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y si tú vienes a Él, pones tu fe en Él, Él ha prometido perdonarte. Y este tipo de fe en Él no es solamente aceptar en tu mente que Cristo existe, pero creer en tu corazón afirmando que Cristo murió para salvarte de tus pecados y que Él es el único medio para llevarte a Dios. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, querido joven, es mi deseo dejarte en este día pues pensando acerca de esto. ¿Cómo estás parado en este momento delante de Dios? Porque todos vamos a estar ahí finalmente algún día. Entonces, ¿cómo estás hoy? Hoy es el día para pedir perdón al Señor de nuestros pecados y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias y pues bueno, estaré aquí para poder contestar sus dudas y comentarios. Gracias.